Ms. Corina Cano, Member of Parliament of the Republic of Panama. She's a graduate in Law and Political Science with specialization on human rights, founder of a law firm and member of the Bar Association of Panama. She belongs to various national and Latin American organizations of women parliamentarians and has promoted various legislative initiatives for the family and the most vulnerable groups of society. Ms. Cano, the floor is yours. Muchas gracias. Estoy agradecida con la organización por esta invitación. Pues voy a ir, por el tiempo que me han concedido, voy a ir directo a lo que ha ocurrido pues, en Panamá, en el contexto panameño. En primer lugar, pues por supuesto, una de las amenazas que hemos visto a lo largo de estos años es precisamente los conceptos e interpretaciones que se han venido dando. Nosotros en Panamá tenemos una ley 4 del 29 de enero de 1999 que deja claro qué se entiende por género, contemplando únicamente hombre-mujer. Basado además de nuestra Constitución Nacional en el artículo 19, que también deja claro el concepto de no discriminación, raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión e ideas políticas. Basado en ello, debo señalar que en cuanto al derecho a la vida, se ha venido fortaleciendo el respeto a la vida desde la concepción, desde el Código de la Familia en 1994 y rige desde 1995. Se contempla el derecho a la vida desde la concepción. Lo anterior, a pesar de la plataforma del Cairo de 1994 y de Beijing de 1995, que aunque dejan claro que el aborto por ninguna circunstancia se contempla como un método de planificación familiar, ni tampoco establece como un derecho. La confusión surge precisamente porque se establecen derechos reproductivos cuándo, cómo y cuántos hijos. Pero eso no implica el aborto como derecho, porque es un claro atenta contra el derecho a la vida por excelencia. Y esta es una amenaza que tiene el derecho humano a la vida. En Panamá tenemos eximentes de culpabilidad en caso de violación, malformaciones del bebé en gestación o que corra el peligro de la vida de la madre que gesta. En el 2005 se agrega en el Código Penal la objeción de conciencia al médico que deba realizarlo. En cuanto a la institución del matrimonio, mediante el fallo de la Corte Suprema de Justicia del 16 de febrero del 2023, no son inconstitucionales el artículo 34, numeral 1 del Código de la Familia y 35 del Código de Derecho Internacional Privado. Están objetiva y razonablemente justificadas en el interés general de dar prevalencia a aquellas uniones con el potencial de instaurar familias, dar continuidad a la especie humana y, por ende, a la sociedad. En este fallo de la Corte Suprema de Justicia se indica que hay una realidad y que hasta ahora el derecho al matrimonio igualitario no pasa de ser una aspiración, que no tiene categoría de derecho humano ni tampoco de derecho fundamental, siendo que carece de un reconocimiento convencional y constitucional. Agrega además nuestra Corte Suprema de Justicia, como guardiana e intérprete de la Constitución Nacional, no tiene facultad para decretar o proclamar derechos fundamentales que no están positivizados e incidir en la eficacia y vigencia del contenido normativo del texto constitucional. Es decir, en Panamá solo se admite el matrimonio hombre-mujer. Otro de los temas importantes es las normas de protección a la niñez y la adolescencia. En los últimos 4 años que he sido diputada de la República, vinculada a los derechos fundamentales de la vida, la familia y las libertades fundamentales, desde la sociedad civil, hemos sido guardianes y defensores de los mismos. Tal es el caso de la Ley 285, que establece el Sistema de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, donde queda claro que la norma de niñez únicamente se usa como base la Constitución Nacional, la Convención de los Derechos del Niño, el Código de la Familia y convenios y tratados ratificados por Panamá. Se reafirma el derecho a la vida desde la concepción, en derecho de los padres a orientar a sus hijos, que las familias son los primeros llamados a garantizar los derechos de los niños y el Estado solo interviene de forma subsidiaria. Se agrega
que ningún funcionario pueda asumir compromisos en organismos internacionales contrarios a nuestro derecho interno. Eso lo establece claramente esta legislación. Ayer, como buena noticia para este auditorio, el presidente de la República sanciona la Ley 409, que establece el sistema judicial de protección integral de niñez y adolescencia. Ley 409 del 16 de noviembre del 2023, donde precisamente el sistema judicial solo entra al momento de restituir de forma inmediata el derecho vulnerado. Otra de las amenazas que hemos tenido en diferentes ámbitos es lo relacionado a incluir ideología de género. Hemos tenido varios intentos de incorporar lenguaje inclusivo, ideología de género, terminologías no acorde a nuestro derecho interno, la educación integral en sexualidad, como en todos los países a través de los centros educativos. Sin embargo, Panamá estableció sus propias guías de educación en sexualidad y afectividad en base a valores y principios propios, basados en el respeto y la dignidad de cada ser humano, de acuerdo a la edad del niño, dividido en 5 textos, texto de los 3 niveles académicos de nuestro sistema educativo para menores embarazadas o que hayan tenido algún embarazo y para los padres de familia. Información acorde precisamente y en base a los valores y principios. Además, se aprobó una ley de educación en sexualidad y afectividad para establecer por ley los sanos propósitos de las guías de sexualidad y afectividad acorde a los principios y valores de protección a su propio cuerpo, por supuesto, tomando en consideración la intervención de los padres en la orientación de sus hijos. Se han presentado consideraciones a la Asamblea Nacional, proyectos de ley que contienen convenios internacionales, tales como el llamado a personas mayores, que contiene ideología de género y eutanasia. Estos proyectos de ley no han avanzado precisamente porque nuestra propuesta es presentar reservas o rechazarlas, porque son contrarias a nuestro derecho interno. Debo señalar finalmente, nosotros tenemos una ley aprobada desde el año pasado que establece junio como mes de la familia. Se establece la protección de la vida prenatal a través de la Ley de Primera Infancia. La ley aprobada en el día de ayer por el señor Presidente de la República, la Ley 409, y además debemos señalar que hemos tenido acercamientos con la Canciller de la República para poder incorporar a Panamá al Consenso de Ginebra. Hemos tenido acercamientos con la organización de la doctora Huber, precisamente para poder lograr que Panamá se incorpore a la Declaración de Consenso de Ginebra. Muchas gracias.